Me llamo Amalia Fuentes. Tengo 72 años y hasta esta tarde aún creía que mi familia hablaba el mismo idioma de amor con el que los crié, tranquilo, cuidadoso, leal. La luz de Mérida fuera de mi comedor era suave y dorada del tipo que antes significaba que la cena estaba casi lista. Pero hoy la mesa no tenía comida. Solo carpetas, plumas y el aire tenso que precede a una tormenta. Camila llegó primero puntual, como siempre, vestida con un traje de lino claro, que parecía gritar indiferencia. Su esposo, Emiliano Vargas, la seguía cargando, un maletín elegante que desentonaba en esta casa. 2 hombres desconocidos entraron detrás de ellos ambos, con chamarras oscuras, sus zapatos demasiado nuevos para mis pisos de madera gastada. Intenté sonreír. «Pudieron haber llamado antes», dije. Camila besó el aire cerca de mi mejilla. «Es más fácil arreglar las cosas en persona, mamá», dijo mamá como quien habla con una asistente que llega tarde. Se sentaron sin esperar invitación. Uno de los abogados abrió una carpeta alineando los papeles como si fueran soldados. Emiliano se recostó, brazos cruzados, con la mirada de quien cierra un trato, no de quien visita a la madre de su esposa. Camila comenzó su tono plano ensayado. «Ya dividimos todo. Por un momento pensé que hablaba de tareas, quién cuidaría el jardín, los papeles de la empresa, los impuestos que su padre solía presentar. Pero luego continuó. No te incluimos por una razón». Las palabras sonaron extrañas y familiares a la vez, como si esperaran un lugar donde caer. La miré desde el otro lado de la mesa a la hija que alguna vez pasó horas horneando conmigo en este mismo cuarto, cuya risa resonaba en estas paredes. Ella mantuvo la mirada firme, profesional, mientras uno de los abogados deslizaba un documento hacia mí. No lo toqué. El papel lucía limpio, intocado por el duelo. «Perdón, ¿qué es esto?», pregunté. Emiliano respondió antes que ella. «Una propuesta de división de la herencia». «Es más que nada un trámite. Ya consultamos con los abogados para agilizar todo. Esa palabra otra vez. Miré la mesa, el roble pulido que Arturo y yo compramos hace 40 años tras nuestra primera remodelación exitosa. Casi podía ver sus manos midiendo su ancho, su lápiz detrás de la oreja. «¿Dónde está el señor Torres?», pregunté en voz baja. La boca de Camila se tensó. «Los métodos de Esteban son anticuados. Estamos trabajando con alguien más moderno». El abogado a su lado asintió cortésmente, su sonrisa fugaz. «Solo estamos aquí para facilitar las cosas para todos, señora Fuentes». Pero nada de esto era fácil. La casa misma parecía escuchar el ventilador de techo haciendo clic 1-2 veces, como un metrónomo marcando el momento en que algo se rompió. Junté las manos para evitar que temblaran. «Tu padre manejó sus asuntos con cuidado», dije. No hubiera querido extraños en esta mesa. Camila no respondió. ¿Su silencio era un acuerdo consigo misma? No conmigo. Afuera una gaviota gritó sobre el puerto. Adentro sentí el peso de algo que cambiaba, algo mucho más antiguo que el dinero. La reunión continuó, las voces bajas, las plumas rasguñando, mientras veía cómo la luz de la tarde se deslizaba de la mesa, llevándose el calor con ella. A la mañana siguiente los papeles de ayer seguían intocados en mi comedor, un recordatorio pálido de en qué se había convertido mi hija. Los bordes eran demasiado nítidos, demasiado limpios, como algo impreso para un extraño. El leve aroma de su perfume caro y pesado aún flotaba, opacando el rastro salado del puerto afuera. Me preparé una taza de té y miré las líneas de las firmas. La letra de Camila era elegante y deliberada. La de su esposo audaz y inclinada. Debajo 2 firmas de los abogados, todas ordenadas, intencionales. Pero la mía no estaba. Leí la página otra vez más despacio, como si las palabras pudieran reordenarse en algo con sentido. El documento se autodenominaba una división actualizada de la herencia, con nuevas asignaciones de activos y cláusulas sobre autoridad delegada. Listaba la casa, las cuentas, incluso la empresa de restauración que Arturo y yo construimos juntos. Cada ítem tenía un nombre al lado. Camila Emiliano.
incluso mis hijos menores, Damián y Valeria. Solo un espacio estaba en blanco. El espacio con el nombre de Amalia Fuentes, cónyuge, sobreviviente. Pasé el dedo por la línea vacía. Era como si ya me hubieran borrado, sacado de mi propia vida. Llamé al número en la tarjeta que uno de los abogados dejó. Un hombre respondió con una voz demasiado pulida para sonar sincera. «Buenos días, señora Fuentes», dijo. «Soy Gabriel Ortiz. ¿En qué puedo ayudarla?» «Quiero entender los documentos que su firma trajo ayer», dije. «Parecen incompletos». Hizo una pausa lo suficiente para que el silencio sonara ensayado. «Todo está conforme a los deseos de su difunto esposo, señora Fuentes. Las firmas se completarán cuando usted esté lista. Pero no vi el nombre del señor Torres en nada. Ha sido nuestro abogado por más de 20 años. El señor Torres se jubiló según tenemos entendido», respondió con ligereza. «Nosotros manejamos la herencia ahora». Le agradecí y colgué aunque no me despedí. Mi pulso comenzó a acelerarse, un tambor silencioso, pero insistente en mi garganta. Esteban Torres no se había jubilado. Hablé con él hace apenas 4 meses, justo después del funeral de Arturo. Vino a la casa con una canasta de naranjas y una nota escrita a mano. «Llámame si algo no se siente bien». Él planificaba con cuidado. Ahora esa nota parecía vibrar con nuevo significado. Encontré su número anotado en el borde de un recibo viejo en el cajón de la cocina. Mis dedos dudaron, luego marcaron. Amalia respondió al segundo timbre, su voz baja y segura. «Iba a llamarte hoy». La habitación se inclinó ligeramente. «¿Por qué?» «Porque el esposo de tu hija contactó mi oficina la semana pasada», dijo. «Pidió una copia del último testamento de Arturo. No la envié. Le dije que solo tú podías autorizar eso». Me senté aferrando el teléfono con más fuerza. «Me dijeron que te habías jubilado». Esteban soltó un suspiro que casi sonó como un resoplido, aunque cargado de firmeza más que cansancio. «Eso es nuevo para mí. He estado en mi escritorio todas las mañanas este mes». Le conté lo que pasó, la reunión, los papeles, la línea de firmas ausente. Lo escuché tomar notas, el leve rasguño de una pluma contra el papel. «No firmes nada», dijo finalmente. «Ni una línea. Pasaré mañana por la mañana». La llamada terminó y la casa parecía expandirse con el silencio. Miré los papeles otra vez esparcidos sobre la misma mesa, donde alguna vez celebramos cumpleaños y aniversarios. La silla de Arturo seguía vacía en la cabecera, pero casi podía sentir su paciencia constante allí esperando. El viento del puerto rozó las cortinas moviendo la esquina de una página lo suficiente para revelar la fecha impresa al pie. Era más antigua de lo que Camila afirmó registrada antes de que la muerte de Arturo fuera oficial. Doblé el papel por la mitad y lo puse debajo del frutero donde nadie más que yo miraría. Luego me senté en el silencio hasta la noche, escuchando el zumbido del ventilador de techo, el ritmo lento de la espera por la verdad, o por alguien lo bastante valiente para decirla. A la mañana siguiente el sonido de las gaviotas en el puerto me trajo de vueltas a un ritmo antiguo, uno que no había recordado en años. Me senté con mi café y dejé que la luz cayera sobre la mesa gastada, trazando las vetas que Arturo pulió con sus propias manos. Casi podía verlo allí, hombros anchos, mangas remangadas, oliendo a easerrín y brisa salada. Empezamos con una casa rota. Era una de 2 pisos en el barrio de La Ermita, con la pintura descascarada por décadas de sol. Arturo la compró con cada peso que ahorramos 8.000 juntados, con mi trabajo nocturno de contabilidad y sus trabajos de carpintería los fines de semana. Dijo que no era solo una casa. Era un comienzo. Ese fue el primer proyecto de Restauraciones Fuentes. En ese entonces éramos solo nosotros, sin equipo, sin nombre, en camiones, solo nuestras manos y esperanza. Yo manejaba las facturas y los impuestos, mientras él reconstruía escaleras y arreglaba el tejado. Había noches en que llegaba cubierto de polvo de yeso, con la voz ronca pero los ojos brillando.
Va tomando forma, Amalia susurraba. Volverá a levantarse. Siempre lo hacía. La voz corrió. En 3 años Arturo tenía 4 empleados y yo manejaba los libros desde una pequeña oficina que construimos detrás de la casa. Él se negaba a cortar esquinas. Yo me negaba a dejar que los números se escaparan. Ese se volvió nuestro lema callado. Hazlo bien aunque nadie lo vea. Para cuando nuestros hijos entendieron lo que hacíamos, la empresa Beirachesix había restaurado una docena de casas en Mérida, cada una con nuestro nombre grabado en una placa de latón cerca de los cimientos. Camila solía trazar las letras con la yema del dedo. «Es nuestro nombre», decía con un destello de orgullo en los ojos. En las cenas familiares el aire olía a romero y pino. Los niños hablaban unos sobre otros, sus risas rebotando en los techos altos. Damián soñaba con trabajar junto a su padre. Valeria amaba dibujar marcos de ventanas con un lápiz, siempre detrás de la oreja. Camila incluso entonces quería algo más. Podríamos construir en grande, decía golpeando la mesa con el tenedor. Comprar propiedades en lugar de arreglarlas. La gente paga más por lo que luce nuevo. Arturo sonreía con paciencia. Lo nuevo no cuenta historias, pequeña. Guardamos lo que vale la pena salvar. Camila ponía los ojos en blanco, pero yo veía la impaciencia crecer en ella, un anhelo por más de lo que tenía. No era codicia aún no entonces. Solo el hambre inquieta de alguien que confundía amor constante con limitación. Los años se desplegaron en aserrín y facturas, recitales escolares y temporadas de impuestos. Cuando la economía caía, Arturo tomaba menos proyectos confiando en que el trabajo lento era trabajo honesto. Yo cocinaba comidas más simples estirando cada peso, y él decía: «Tú haces un hogar de la nada, Amalia». Construimos todo juntos aunque solo su nombre aparecía en los contratos. Decía que era más simple, para los impuestos, que todos sabían que éramos un equipo. Nunca lo cuestioné. En esos días no necesitaba un papel para probar mi lugar. La noche que pagamos la hipoteca nos paramos en el porche y vimos las luces del puerto titilar contra la oscuridad. Arturo levantó mi mano y dijo: «Construimos esto 2 veces. Una con herramientas, otra con confianza». Pensé que eso era suficiente. Ahora sentada en la misma silla, el recuerdo se sentía como una advertencia, escrita en otro idioma. La casa seguía en pie, pero la confianza había sido reemplazada por firmas que no reconocía. El sonido del mar contra los pilotes resonaba por la ventana constante e indiferente, como recordándome que incluso las cosas bien construidas pueden ser robadas pedazo a pedazo. Todo comenzó el verano en que Camila trajo a Emiliano a casa. Mérida estaba cargada de un calor que se pegaba a las ventanas y ralentizaba todo menos la ambición. Lo conoció en un seminario de finanzas en Cancún. Dijo y hablaba de él como si fuera una solución, no una persona. Él entiende el crecimiento. Nos dijo esa primera noche dejando su bolso en la mesa como si ya perteneciera a otro mundo. Dice que podría hacer más que ayudarte con las cuentas de la empresa. Podríamos expandirnos, franquiciar, construir patrimonio con alianzas. Arturo levantó la vista de su plato, su expresión calma pero indescifrable. Suena ya a muchas palabras para vender casas que ya tienen dueño. Camila rió un sonido rápido y pulido. Solo no te gustan los números cuando se mueven más rápido que los martillos. Cuando Emiliano llegó 2 semanas después, entendí a qué se refería. Tenía esa confianza que entra a una habitación antes que la persona. Su corbata estaba perfectamente anudada, su sonrisa nítida y ensayada. «Señora Fuentes», dijo estrechando mi mano como si estuviéramos en un almuerzo de negocios, no en mi porche. «Camila me dijo que usted es el cerebro detrás de la operación familiar». Intenté tomarlo como cumplido. «Lo construimos juntos», respondí. «Cada casa tiene nuestras 2 manos». Sonrió de una manera que decía que no me había escuchado realmente. Aún así, dijo, «es raro que un negocio pequeño sobreviva sin diversificarse». Les fue bien considerando.
Considerando. Esa palabra se quedó conmigo durante toda la cena. Arturo, paciente como siempre, le preguntó sobre su trabajo. Emiliano se recostó en su silla a la luz de las velas reflejándose en sus gemelos. Las finanzas son visión, dijo. Encontrar valor donde otros no lo ven. Hay dinero en la historia, solo hay que saber sacarlo. Algunas cosas pierden valor cuando las despojas, respondió Arturo. Emiliano sonrió otra vez, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente como si hubiera encontrado una grieta en una pared que planeaba derribar. Después de esa noche, Camila comenzó a pasar fines de semana en Cancún. Decía que estaba aprendiendo sistemas modernos, aunque noté que hablaba menos del negocio de restauración y más de márgenes de ganancia. Cuando venía, recorría la oficina con una tableta en la mano, mirando por encima de mi hombro los libros que aún llevabas esa mano. Mamá dijo una vez tocando su pantalla: «Hay programas que hacen todo esto automáticamente. Estos libros de papel son de la prehistoria». Sonreí sin morder el anzuelo. Las cosas antiguas tienen su manera de durar. Emiliano lo encontró divertido. «Son adorables», dijo durante una cena dominical, con el brazo apoyado casualmente detrás de la silla de Camila. «Deberían poner esos libros en un museo, junto a las máquinas de escribir». Arturo levantó la vista lentamente. Esos libros pagaron cada ladrillo de esta casa. El aire se enfrió un poco lo suficiente para que las chicharras afuera llenaran el silencio. Emiliano levantó su copa de vino, aún sonriendo. «No quise ofender, señor. Solo pienso que el progreso no espera ir nadie». «Entonces, no es progreso», dijo Arturo, su voz baja. Después de que se fueron esa noche, él estuvo a mi lado en el fregadero enjuagando platos. Ella lo escucha más a él que a sí misma, murmuró. «Ese hombre está construyendo algo, pero no para ella». No supe cuán cierto era hasta meses después, cuando vi los primeros recibos con el nombre de la empresa, de Emiliano, honorarios de consultoría, sesiones de asesoría, comisiones. Todos firmados por Camila. Arturo también lo notó. Su risa se volvió menos fácil después de eso, y la de ella más cortante, afilada en los bordes como papel que corta la piel. El respeto no muere en un momento. Se deshilacha. Se pierde entre una conversación y la siguiente, hasta que un día la habitación se siente más pequeña y todos hablan como extraños en la casa que alguna vez construyeron juntos. Ocurrió un martes por la mañana a finales de marzo, una de esas mañanas en Mérida que olían a algas y jazmín. Arturo había ido al taller temprano diciendo que necesitaba revisar el cableado de un proyecto de remodelación cerca de la calle Reforma. Yo estaba en la cocina escribiendo los números de la nómina cuando llegó la llamada. Una voz de hombre urgente pero cortés. «Señora Fuentes, soy Enrique Salazar del Hospital del Puerto. Trajeron a su esposo. Debería venir de inmediato». El mundo se quedó extrañamente silencioso. La pluma rodó de la mesa y la miré un momento antes de poder moverme. Cuando llegué al hospital, la sala de espera zumbaba con el murmullo bajo de máquinas y susurros. Lo encontré pálido contra las sábanas blancas, su mano fría pero firme en la mía. Su pecho subía débilmente bajo la sábana. Sus labios temblaron una vez, formando mi nombre como una plegaria. Amalia susurró. «Arreglé los papeles. No te preocupes». Asentí rápido pensando que hablaba de los registros del negocio, formularios de seguros, contratos de proyectos, la pila interminable de archivos que siempre manteníamos organizados en la oficina. «Tú descansa», dije. «Lo revisaremos todo cuando estés en casa». Sonrió débilmente un eco de su vieja sonrisa. Siempre manteniéndome en línea. Los monitores pitaban suavemente. Me quedé toda la noche sosteniendo su mano mientras las enfermeras entraban y salían ajustando líquidos y registrando signos vitales. Estaba estable pero débil. El doctor dijo que el infarto fue masivo, que la recuperación tomaría meses si llegaba. Durante 3 semanas apenas salí del hospital. Le llevé el olor de casa, sábanas limpias,
café molido, bálsamo de limón del jardín. Hablábamos de cosas pequeñas, como las gaviotas anidaron temprano este año, como el jazmín del patio estaba por florecer. Se cansaba rápido, pero sus ojos seguían cálidos, enfocados sin miedo. Una noche, mientras dormitaba en la silla junto a él, sentí sus dedos rozar los míos. Amalia murmuró su voz, un hilo frágil. «Prométeme que llamarás a Esteban si algo pasa. No dejes que nadie más lo maneje». Apreté su mano. «Tú serás quien lo llame», dije. No respondió. 3 días después desperté con el sonido de alarmas y enfermeras corriendo. Lo supe antes de que me dijeran. Siempre supe que lo sobreviviría, pero saber y sentir son formas distintas de saber. El funeral se celebró en la iglesia de piedra cerca del puerto, el mismo lugar donde dijimos nuestros votos hace casi 50 años. Los bancos estaban llenos, contratistas, vecinos, clientes que hablaron de la honestidad y habilidad de Arturo, de cómo su trabajo hacía que las casas viejas respiraran de nuevo. Me quedé junto al ataúd, mi mano en el caoba pulido, pensando solo en lo silencioso que debía estar su taller, sin su tarareo. Camila organizó todo con precisión. Se encargó de las flores, la lista de invitados, incluso el banquete. Su tono era gentil pero rápido, como si estuviera gestionando un evento, no enterrando a su padre. Después de que el último invitado se fue, me entregó una carpeta. «Estos son los registros actualizados del negocio», dijo. Empecé a organizarlo con Emiliano. Facilitará la transición. La miré. «Deberías tomarte unos días antes de preocuparte por eso». Sus ojos no se suavizaron. «Estoy bien, mamá. Es mejor mantener las cosas en movimiento». Esa noche sola en la casa, entré a la oficina de Arturo. Su silla aún tenía la marca de sus hombros. La lámpara del escritorio brillaba suavemente, y debajo había su vieja regla de latón, un lápiz y una nota en su letra. «Llaman a Esteban cuando estés lista». Toqué las palabras con las yemas de los dedos, el papel temblando ligeramente bajo ellas. Su promesa, fuera lo que fuera, estaba esperando. Era la tarde cuando Camila regresó, exactamente 3 semanas después del funeral. El aire del puerto se había vuelto cortante con la primavera temprana, y una niebla fina presionaba contra las ventanas del porche. Vino con Emiliano, vestido con el mismo gris neutro que parecía seguirlo a todas partes, y los mismos 2 abogados que conocí antes. «Mamá», dijo Camila, su tono cortés pero seco, «necesitamos revisar los papeles de la herencia. Es más que nada un trámite». Trámite. Una palabra que podía reducir cualquier cosa a algo lo bastante pequeño para ignorar. Me siguieron al comedor. La mesa estaba despejada, esta vez pulida hasta que la madera brillaba. Emiliano puso una pila gruesa de documentos, las páginas extendiéndose como escarcha. Los abogados no se sentaron. Se quedaron de pie detrás de él, silenciosos, esperando. Camila abrió una carpeta y comenzó a hojear los papeles. «Papá no dejó un testamento finalizado», dijo. «Así que pedimos a la firma que redactara uno, reflejando la división natural de los activos. Es justo, de verdad. La empresa va para los 3. Las cuentas líquidas y propiedades se dividen equitativamente». Esperé a que terminara. «¿Y yo qué?», pregunté en voz baja. Sus ojos parpadearon una vez, luego se estabilizaron. «Recibirás una asignación mensual. 10.000 pesos. Suficiente para vivir cómoda sin preocuparte por la administración o el mantenimiento». La habitación pareció inclinarse. Miré a Emiliano, que me observaba como evaluando una reacción en una reunión. «Estarás cómoda», repitió. Su tono era bajo, controlado, con algo justo debajo, algo que sonaba a advertencia. Junté las manos sobre la mesa para mantenerlas quietas. «¿Me estás ofreciendo una asignación de la empresa que construí junto a tu padre?» «¿Camila?», suspiró como si yo estuviera siendo dramática. «Lo ayudaste, mamá, pero esta era la empresa de papá. Tú misma lo has dicho». Los libros estaban a su nombre. «Eso era por simplicidad», dije, «no por borrarme». Emiliano se inclinó ligeramente hacia adelante. «No se trata de borrarte.
Es por practicidad. Tienes más de 70 años. Gestionar activos y contratos sería estresante. Queremos cuidarte. Quitándome mi propia vida. Sonrió débilmente. Dándote paz. Uno de los abogados carraspeó. Señora Fuentes, si está lista, podemos revisar las páginas de firmas. No estoy lista. La mandíbula de Camila se tensó. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo necesario. No soy yo quien lo hace difícil. Por un momento nadie habló. Afuera el claxon de un barco sonó en la niebla. Recordé a Arturo sentado en esta misma sala explicando cómo cada viga y ventana de esta casa fue restaurada con cuidado. Cómo el amor se construye, no se regala. Camila deslizó la carpeta hacia mí. Todo es legal. Lo verificamos con la firma de Emiliano. Toqué la esquina del papel. Mi nombre estaba ahí, impreso no firmado. Pero no donde debería estar. Aparecía bajo una cláusula llamada provisión conyugal, junto a una línea que decía que yo renunciaba a cualquier reclamo directo sobre propiedades corporativas o reales. La tinta era limpia, el tipo preciso. Toda mi vida reducida a un párrafo. Empujé la carpeta de vuelta por la mesa. No. Camila parpadeó. No firmaré esto. Tu padre confió en mí para proteger lo que construimos. No lo cambiaré por una asignación. Emiliano exhaló recostándose en su silla. No querrás empezar una batalla legal que no puedes ganar. He peleado batallas más duras, dije suavemente. La voz de Camila se quebró apenas en el borde. ¿Por qué no puedes confiar en que queremos lo mejor para ti? ¿Por qué la confianza una vez rota no tiene dónde aterrizar? Me levanté apoyándome en la mesa. Pueden dejar los papeles aquí. Los revisaré con el señor Torres. Su cabeza se alzó. Él ya no está involucrado. Entonces lo estará. Emiliano también se levantó, su compostura endureciéndose. Esto se va a poner feo si lo haces así. Lo miré realmente, lo miré la ambición en su postura, la precisión fría en su sonrisa. Las cosas feas tienden a revelar la verdad. Recogió los documentos sin otra palabra. Camila se quedó un momento más con los ojos inciertos antes de seguirlo. La puerta se cerró dejando tras de sí el leve aroma de su colonia. Me quedé en el silencio escuchando el murmullo del puerto. La niebla se apretaba contra el cristal difuminando el mundo afuera. Caminé al mantel y toqué la foto enmarcada de Arturo sosteniendo un plano, su expresión firme, segura. Bajo su sonrisa una sola línea resonaba en mi mente, su última promesa en esa cama de hospital. Arreglé los papeles. No te preocupes. No lo entendí entonces. Pero ahora, por primera vez, comencé a creer que no se trataba del negocio. En absoluto. La mañana después de que Camila y Emiliano se fueron, la casa se sentía demasiado quieta, como si incluso el aire hubiera sido advertido de comportarse. Preparé té, pero olvidé el azúcar, y luego olvidé que lo había olvidado. Mis manos temblaron ligeramente al verterlo. No por la edad, sino por algo más frío, la incredulidad, asentándose en los huesos. A mediodía llegó un correo de un asociado de la firma de abogados educado y pulido. Comenzaba con por su bienestar y terminaba con evaluación recomendada. Las palabras intermedias eran peores. Sugerían que me sometiera a una evaluación cognitiva estándar para garantizar que las decisiones se tomen en plena capacidad. Camila llamó una hora después. Mamá comenzó demasiado ligera, no es un insulto. Es solo algo que la firma necesita documentar. Has estado un poco distraída últimamente. ¿Distraída? Repetí. Olvidada, dijo rápido. Despistada. Estás de luto. Emiliano dice que es normal, pero los papeles requieren prueba de claridad mental. Es rutina. Cerré los ojos escuchando su voz, el tono que usaba con los clientes, no con su madre. Les dijiste que estoy inestable. Claro que no, dijo. Pero se preocupan, ¿sabes? Cuando alguien está emocional firma cosas que no debería. La ironía casi me hizo reír. Cuando colgó me senté otra vez en el comedor mirando el fantasma de su última visita, el círculo leve dejado por su taza de té, la marca de la carpeta que presionó contra la madera.
Había pulido esa mesa tantas veces a lo largo de los años que aún podía ver mi reflejo en ella. Ahora parecía la cara de una extraña mirándome de vuelta. Esa tarde, Damián y Valeria llegaron. No vinieron juntos, pero claramente habían hablado antes. Damián traía una bolsa de comida para llevar. Valeria un ramo de tulipanes. Ambos tenían la expresión incómoda de quienes intentan ocultar lealtades. Mamá dijo Valeria suavemente arreglando las flores. Camila está preocupada por ti. La dejé hablar. Solo piensa que estás abrumada. Todo este papeleo es mucho. Damián asintió con la mirada en el suelo. Mencionó algo sobre un doctor. No es solo para asegurarse de que estás bien. Estoy bien, dije. Valeria dio una pequeña sonrisa impotente. Solo queremos paz, mamá. Has pasado por tanto. Paz. La palabra salía de sus bocas como moneda, como si pudiera cambiarse por silencio. Los vi moverse por la casa cuidadosos de no quedarse mucho. Se fueron antes del atardecer sus voces, quedándose en el aire como perfume dulces, preocupadas ensayadas. Esa noche me senté en el estudio de Arturo. Su silla crujió cuando me recosté, el sonido familiar me anclaba. En su escritorio estaba su viejo cuaderno, el que usaba para contratos y medidas. No lo había abierto desde su muerte. La cubierta estaba desgastada, las esquinas suavizadas por años de uso. Dentro había columnas ordenadas de cifras, notas de proyectos, nombres de clientes, pero a la mitad, la letra cambió. Se inclinaba más como escrita con prisa. Confía en lo que está cerrado, no en lo que grita. La línea estaba subrayada 2 veces. La tracé con el dedo sintiendo la hendidura de su pluma. Debajo, en letras más pequeñas, escribió: «Harán ruido, Amalia». Pero el ruido no puede abrir la verdad. Cerré el cuaderno y apoyé las manos en él. Por primera vez en semanas mi respiración se estabilizó. Afuera las luces del puerto titilaban a través de la niebla. En la distancia las campanas de la iglesia sonaron 8 veces, marcando otra hora en una vida que de repente sentía como tiempo prestado. Apagué la lámpara y me senté en la oscuridad dejando que el silencio se asentara como una armadura. Podían cuestionar mi cordura, distorsionar mi memoria, torcer mis palabras, pero aún tenía las suyas. Y las palabras de Arturo nunca habían fallado en sostenerse. No dormí esa noche. Las palabras en el cuaderno de Arturo seguían dando vueltas en mi cabeza. Confía en lo que está cerrado, no en lo que grita. A la mañana siguiente volví a su estudio, moviéndome con cuidado como si la habitación misma pudiera lastimarse. La luz del sol caía sobre los estantes, atrapando el polvo leve que siempre regresaba sin importar cuánto lo limpiara. Su escritorio estaba justo como lo dejó la regla, alineada al borde un frasco de lápices afilados a la perfección y un cajón que siempre había sido un poco duro de abrir. Lo abrí lentamente escuchando el pequeño clic de resistencia. Dentro había papeles organizados con la misma precisión que él ponía. En todo permisos, archivos de propiedades, listas de clientes. Pero hacia el fondo, escondido bajo un sobre viejo, había algo que no había visto antes. Un libro de cuentas encuadernado en cuero azul suave. Él nunca usaba libros de colores. Arturo prefería los negros o cafés, los que podías comprar por docena. El azul destacaba como un susurro en una sala llena de gente. En la cubierta, grabadas levemente en tinta dorada, estaban 2 letras: CTP. Mi garganta se apretó. Ese había sido su apodo para mí, su corazón del puerto. Lo dijo una vez, medio riendo, después de que lo ayudé a lijar una escalera entera a mano. El nombre se quedó callado como algunos tipos de amor. Llevé el libro a la ventana y me senté en la luz de la mañana temblando sobre las páginas mientras lo abría. Las primeras entradas eran números y notas breves. Tarifas de proyectos, costos de materiales, ajustes de nómina. Pero a la mitad la letra cambió, más suelta, más personal. Las líneas de cifras dieron paso a pequeñas reflexiones, fragmentos de pensamientos que debió escribir después de días largos. Amalia piensa que estoy cansado, pero no es eso. Estoy preparando.
La tinta vacilaba en algunos lugares como si su mano hubiera temblado. Pasé la página. Dentro de un pequeño bolsillo de papel pegado cerca del final, había una llave de latón desgastado fría al tacto, con una etiqueta que decía Banco del Puerto Caja 100-112. Junto a ella, 3 recibos doblados, cada uno sellado por el mismo banco. Los depósitos estaban fechados 6 meses antes de su muerte. Las cantidades eran grandes, demasiado grandes para ser casuales. Cada uno indicaba una transferencia a una cuenta privada a mi nombre completo. Y detrás una sola tarjeta. La letra de Arturo otra vez irregular, pero clara. Sabrás cuándo. Me quedé quieta sintiendo el peso de todo, la llave. La nota, el cuidado que debió tomar para planear esto sin decirme. El reloj en la pared marcaba el tiempo ordinario y fiel. Di la vuelta a la llave en mi mano. Olía ligeramente a aceite y cedro, el aroma de su taller. Él sabía. No todo tal vez, pero lo suficiente para ver lo que venía. Suficiente para preparar. Fui a la cocina y preparé café, más por el movimiento que por el sabor. La niebla afuera comenzaba a levantarse, dejando que el puerto reapareciera por la ventana. Recordé sentarme ahí con él el verano, después de que Camila se graduó, ambos, viéndola irse en el auto que él le reconstruyó, orgullosos e ignorantes de en qué podía convertirse el orgullo. El libro azul estaba abierto en la encimera junto a mí. Sabrás cuándo. La frase pulsaba suavemente en mi mente, más promesa que instrucción. Metí la llave en mi bolsillo. Mis manos estaban firmes, ahora más firmes de lo que habían estado en semanas. En algún lugar en esa pequeña caja cerrada, esperaba una respuesta, no solo al ruido que Camila y Emiliano habían hecho, sino a la promesa silenciosa que Arturo dejó atrás. Lavé mi taza, la puse en el escurridor y me dirigí a la puerta. Era hora de ver qué había confiado él en que encontrara. A la mañana siguiente, manejé al Banco del Puerto, el pequeño edificio de ladrillo cerca del malecón, donde Arturo y yo abrimos nuestra primera cuenta conjunta hace décadas. El mismo cajero estaba detrás del mostrador, el señor Morales, ahora mayor, más lento, pero aún con esa media sonrisa cortés que llevaba como uniforme. «Buenos días, señora Fuentes», dijo. «Ha pasado un tiempo. ¿En qué puedo ayudarla hoy?» Puse la llave de latón en el mostrador. «Caja número 112», dije. Sus cejas se alzaron ligeramente, pero no dijo nada. Solo asintió y me indicó que lo siguiera. Caminamos por un pasillo estrecho lleno de puertas numeradas. El aire olía levemente a metal y papel, cosas silenciosas que habían sobrevivido a sus dueños. En la sala de revisión me entregó la caja larga y pesada. «Tome su tiempo», dijo y salió cerrando la puerta suavemente detrás de él. El sonido del pestillo resonó débilmente en el silencio. Apoyé las manos en la tapa fría antes de levantarla. Dentro todo estaba cuidadosamente ordenado, como Arturo siempre hacía las cosas. Encima había un sobre con mi nombre escrito de su puño y letra. Debajo 2 estuches más pequeños etiquetados como grabaciones y documentos. Ver su letra hizo que mi pecho se apretara. Desdoblé la carta primero. Mi Amalia comenzaba. «Si estás leyendo esto, ya me fui. Y si estás en esta sala, entonces lo que temía ha comenzado. Camila no es la niña que criamos. Ha dejado que alguien la convenza de que la riqueza es el amor medido en papel. No la odies, pero tampoco confíes en ella». La tinta era más oscura en algunos lugares, como si su pluma hubiera presionado más fuerte por la emoción. «Todo es tuyo, mi amor. La empresa, las casas, las cuentas, cada cosa. Ellos deben ganárselo de vuelta con decencia, no con herencia. Esteban sabe. Confía en él. Y si intentan quitarte lo tuyo, deja que la verdad hable más fuerte de lo que tú podrías». Mis manos temblaron al doblar la carta de nuevo en su sobre. Dentro del estuche marcado documentos estaba un testamento actualizado, sellado y notariado, fechado 6 meses antes de su muerte. Mi nombre estaba solo como heredera y ejecutora, sin mención de Camila, sin división de activos.
Solo una línea escrita con la mano firme de Arturo Ella lo construyó conmigo. Ahora regresa a ella. El segundo estuche tenía varios discos etiquetados. Cada uno llevaba una fecha y una nota, conversación, en el estudio, llamada de Emiliano, reunión en la oficina. La grabación más antigua era de medio año antes de su fallecimiento. No necesitaba reproducirlas para entender su peso. Ya lo sentía la prueba silenciosa de la traición, capturada en su cuidado deliberado. Cuando cerré la caja, el aire en la sala parecía más ligero, aunque mi corazón latía más lento. Él lo sabía todo y aún confió en que lo encontraría a Setibre a mi tiempo. Presioné el sobre contra mi pecho y susurré su nombre. Afuera el cielo sobre el puerto era pálido y abierto, una brisa suave moviéndose por el agua. Agradecí al señor Morales, guardé los documentos en mi bolso y salí a la luz del sol. El ruido de la ciudad se sentía distante e inofensivo. En mi bolsillo la llave ya no pesaba, se sentía como dirección. Para cuando llegué a casa, la luz del puerto se había vuelto suave y gris. Me senté en la mesa de la cocina con la carta abierta ante mí, leyéndola otra vez, hasta que las palabras se asentaron en mi pecho. Esteban sabe. Confía en él. Arturo nunca ni hablaba a la ligera cuando se trataba de confianza. Encontré su número en una libreta vieja, sus páginas curvadas por años de uso. Cuando llamé respondió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando. Señora Fuentes, dijo su voz calma pero alerta. Me preguntaba cuándo me contactarías. Encontré algo. Dije. Un libro de cuentas. Una llave. Arturo lo dejó para mí. Hubo una breve pausa del tipo que lleva sorpresa y respeto. Entonces es hora de que nos reunamos. Trae todo a mi oficina mañana por la mañana. 10 en punto. Al día siguiente llegué a Torres y Asociados, un pequeño edificio de ladrillo cerca de la avenida Colón, con enredaderas subiendo por sus costados. Esteban me recibió en el vestíbulo, su cabello más gris de lo que recordaba, pero su postura tan firme como siempre. Me guió a su oficina y esperó hasta que puse los documentos en su escritorio. La sala olía levemente a cedro y tinta llena de libros de leyes y fotos enmarcadas de sitios de Mérida que Arturo ayudó a restaurar. Sabía que estaba preparando algo, dijo Esteban, ajustando sus lentes. Vino a mí el otoño pasado. Dijo que necesitaba asegurar que su esposa estuviera protegida de la ambición disfrazada de deber familiar. Observé mientras desdoblaba el testamento con manos cuidadosas. Su expresión pasó de concentración a una satisfacción tranquila. Esto es válido, dijo con firmeza. Archivado, atestiguado, notariado y sellado bajo la ley estatal. Tu nombre está como única heredera y ejecutora. Exhalé un respiro que no sabía que había estado conteniendo por meses. Entonces los documentos que trajo Camila. Asintió. Falsificaciones. Mal hechas, aunque lo suficientemente convincentes para quienes querían creerlas. Presentaremos una moción en el juzgado de sucesiones para autentificar esta versión oficialmente. Hasta entonces, el silencio es tu ventaja. Me miró a los ojos. Arturo dejó grabaciones. Las cejas de Esteban se alzaron ligeramente. Entonces la verdad no necesitará que grites. Hablará por sí misma. Explicó los siguientes pasos. Verificación de sucesión, congelación de activos, notificación de abogados. Cada palabra era calma medida. No hablaba de venganza o victoria, solo de proceso y paciencia del tipo que construye muros lo bastante fuertes para resistir. Cuando me levanté para irme, me entregó un pequeño sobre. Dentro había una tarjeta con una nota escrita a mano. Guárdala contigo. Puede que necesites un recordatorio de que la legalidad y la moral a veces se encuentran en el mismo lugar. Afuera el aire llevaba el leve aroma del mar y la lluvia que venía. Caminé por la calle empedrada, mi bolso pesado con papeles que ya no se sentían como prueba de pérdida sino de resistencia. De vuelta en casa puse la carta de Arturo en el libro azul y guardé ambos en el cajón bajo la ventana.
La llave descansaba junto a ellos, brillando suavemente en la luz de la tarde. Toqué el latón una vez, antes de cerrar el cajón. Esperar, me di cuenta. No era debilidad. Era preparación. El aire en la oficina de Esteban Torres se sentía más pesado que el calor afuera. Mérida estaba cargada de verano ese día, y hasta los árboles de flamboyán en la avenida Colón se inclinaban bajo él. Me senté al final de la mesa de roble el libro azul, descansando en mi bolso a mis pies. Esteban estaba junto a la ventana revisando su reloj. «Llegarán en cualquier momento», dijo en voz baja. «Recuerda, no necesitas decir una palabra». La puerta se abrió antes de que pudiera responder. Camila entró primero, su confianza tan precisa como las líneas de su traje de lino. Emiliano la seguía, su sonrisa fina y afilada. Detrás vinieron Damián y Valeria, callados, cuidadosos, inseguros de a qué lado pertenecían. Camila saludó a Esteban con la soltura de quien está acostumbrada a dirigir reuniones. «Gracias por organizar esto», dijo. «Apreciamos la eficiencia». Esteban dio un asentimiento cortés. «Este procedimiento es por formalidad y claridad», dijo. «El testamento de tu padre fue finalizado bajo testigos y sello estatal. Lo leeré en voz alta para el registro». Camila se recostó cruzando las piernas como si estuviera quizá a punto de escuchar la confirmación de algo que ya sabía. Emiliano cruzó los brazos y dio un pequeño asentimiento confiado hacia ella. Esteban abrió la carpeta. Su tono siguió firme, cada palabra deliberada. «Yo, Arturo Fuentes, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este documento como mi última voluntad y testamento. Por la presente dejo todas las propiedades reales, activos, participaciones y acciones de Restauraciones Fuentes a mi esposa, Amalia Fuentes, en su sola propiedad». La sala se quedó inmóvil. Camila frunció el ceño, una risa corta y confundida escapándose. «Perdón, eso no puede estar bien». Esteban continuó sin pausa. «Además, confío todos los ahorros y cuentas financieras, ya sean conjuntas o privadas, a la misma parte, para que las gestione como lo considere conveniente. Mis hijos no tendrán derecho alguno, a menos que ella lo disponga a su discreción y buena fe». Emiliano se inclinó hacia adelante, su compostura desvaneciéndose. «Estás leyendo la versión equivocada». Esteban ajustó sus lentes. «Esta es la única versión reconocida y notariada por el registro estatal, fechada 6 meses antes del fallecimiento del señor Fuentes». La voz de Camila se agudizó. «¡Eso es imposible! Nosotros revisamos los documentos». «Sí», dijo Esteban con calma. «Revisaron copias falsificadas. Esta es la original recuperada de la caja de seguridad del Banco del Puerto por la señora Fuentes». El color abandonó el rostro de Miras Emiliano. Su mandíbula trabajó como buscando un argumento, pero Esteban levantó una mano antes de que pudiera hablar. «El señor Fuentes también dejó un mensaje grabado. Creo que deberían escucharlo». Presionó el botón en una pequeña grabadora. La voz de Arturo llenó la sala, firme, cálida, inconfundible. «Si están escuchando esto, ya me fui», dijo. «Y espero que este momento no sea pacífico. Pero déjenme ser claro. Cada ladrillo de esta empresa fue puesto por 2 pares de manos, las mías y las de Amalia. Ella equilibró cada libro, atrapó cada mentira y nos mantuvo vivos cuando el trabajo escaseaba. Ella es el cimiento de esta familia. Lo que ella decida de ahora en adelante es ley en mi nombre. Confío en ella más de lo que jamás confié en una firma». La grabación terminó. Por un largo momento nadie se movió. El único sonido era el zumbido bajo del ventilador de techo. El rostro de Camila se había puesto pálido, sus dedos torciendo el borde de un documento. Damián bajó la mirada al suelo mientras los ojos de Valeria brillaban con algo entre alivio y arrepentimiento. Emiliano fue la TF el primero en hablar. «Esto no cambia nada», dijo en voz baja, aunque su voz llevaba un filo que lo delataba. «No puedes. Cambia todo», dijo Esteban. Su tono era tranquilo pero final. «Este documento anula cualquier otra versión, y el tribunal lo confirmará por escrito esta semana. Cualquier intento de disputarlo será tratado como fraude».
Camila se levantó de la silla, su expresión colapsando bajo el peso de la incredulidad. «No lo habría hecho», susurró. «No a nosotros». Esteban cerró la carpeta. «Lo hizo por ustedes», dijo. «Solo que aún no lo entienden». Nadie habló después de eso. El silencio que siguió no era de sorpresa, era el tipo que llega cuando la verdad no deja espacio para esconderse. Mientras recogía mis cosas, vi el reflejo de Camila en la ventana. Su rostro estaba quieto, casi infantil, despojado de cada argumento que había preparado. Afuera el calor del verano presionaba contra el cristal. Adentro sentí el primer pequeño destello de algo que no había conocido. En meses alivio sin victoria, paz sin permiso. Arturo había cumplido su promesa. Y en ese momento el peso que cargué desde su último aliento comenzó a cambiar. No se fue, pero se hizo más ligero. Para el final de esa semana, Camila había reescrito la historia. Comenzó con unas publicaciones, cuidadosamente redactadas en redes sociales, escritas en su tono pulido habitual. No me nombró directamente al principio, solo insinuó. Cuando alguien manipula a un hombre moribundo para cambiar su testamento, escribió. No es amor, es control. En horas. Emiliano compartió el mismo mensaje añadiendo su propia versión llena de números e indignación falsa. A la mañana siguiente se había extendido más allá de Mérida. Los sitios de noticias locales lo recogieron artículos breves y especulativos, citando fuentes familiares. Me llamaron la viuda que desheredó a sus hijos, la esposa que lo tomó todo. Fotos viejas de Arturo y yo aparecieron en línea junto a subtítulos que cuestionaban motivos en lugar de hechos. Extraños comenzaron a enviar mensajes. Algunos eran crueles. Otros fingían preocupación. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu propia hija? Tu esposo debe estar revolviéndose en su tumba. El dinero hace monstruos. Apagué mi teléfono por 2 días, pero el silencio no frenó el daño. Incluso los vecinos comenzaron a murmurar. Cuando salí a cuidar el jardín sentía sus ojos siguiéndome compasivos pero distantes, la clase de lástima que aísla en lugar de consolar. Esteban llamó la tercera mañana. Su tono era firme, pero sus palabras cortas con urgencia. «Lo manejaremos», dijo. «Ya presenté una orden de cese y desista contra su firma y una demanda formal por difamación. Deja que siga hablando. Mientras más ruido haga, más clara sonará la verdad cuando mostremos la evidencia». Asentí, aunque no podía verme. «No son las mentiras las que duelen», dije en voz baja. «Es saber que ella cree que funcionarán». Hizo una pausa, luego habló suavemente. «Solo funcionan si reaccionas. No le des el escenario que está construyendo». Esa noche me senté sola en la oficina de Arturo, la única luz viniendo de la lámpara del escritorio. El libro azul seguía en el cajón y por un momento consideré sacarlo solo, para sostenerlo, para recordarme que algo sólido aún existía en todo este ruido. En cambio, abrí su viejo cuaderno y leí la línea que escribió años antes. «Hazlo bien, aunque nadie lo vea». La ironía me hizo sonreír débilmente sin humor. No podía dormir, pero no paseé ni lloré. El miedo que una vez me dominó tras la muerte de Arturo se sentía más pequeño ahora, como un abrigo viejo que ya no necesitaba ponerme. Por primera vez en mi vida ser subestimada se sentía como una ventaja. Veían a una mujer mayor sentimental y callada. No tenían idea de que el silencio podía afilarse como vidrio. En los días siguientes, las presentaciones de Esteban se hicieron públicas. La historia comenzó a cambiar. Los mismos medios que repitieron las afirmaciones de Camila ahora publicaban la respuesta legal, declaraciones de falsificación, fraude y manipulación de documentos de herencia. La mención de grabaciones atrajo nueva atención, la curiosidad reemplazando la indignación. El tono de Camila en línea pasó de acusación a defensa. Sus publicaciones se volvieron más largas, más frenéticas, sus palabras girando sobre sí mismas. Emiliano intentó intervenir, pero su confianza se quebró bajo el peso del lenguaje legal que no podía controlar.
Una mañana desperté con un titular que me tomó por sorpresa. Pruebas emergen en disputa por herencia. Fuentes afirmaciones de hija bajo revisión. No era una reivindicación aún, pero era el equilibrio comenzando a regresar. Preparé té y me paré junto a la ventana viendo la niebla deslizarse sobre el puerto. El mundo afuera continuaba indiferente al escándalo o los rumores. Pensé en la voz de Arturo en esa grabación firme, amable, inquebrantable. Ella es el cimiento de esta familia. Respiré profundamente dejando que la calma se asentara. La verdad, me di cuenta, no necesitaba gritar. Solo necesitaba tiempo para llegar. El día que Esteban llamó, su voz llevaba una satisfacción tranquila que no había oído desde que comenzó esta prueba. «Terminé la auditoría», dijo. «¿Querrás venir?» Cuando llegué estaba de pie detrás de su escritorio con papeles ordenados junto a una calculadora pequeña. La ventana de su oficina estaba abierta y el murmullo de Mérida. Entraba tráfico, gaviotas, el pulso constante de una ciudad que nunca dejaba de reconstruirse. Me indicó que me sentara. Rastreamos cada transacción de los últimos 3 años, dijo, y encontramos algo concreto. Deslizó un archivo hacia mí. Dentro había estados impresos resaltados en amarillo. Transferencias, depósitos, facturas, todas ligadas a la firma de consultoría de Emiliano Vargas. Ha estado desviando fondos de la empresa. Continuó Esteban, su tono uniforme. Más de 2 millones de pesos disfrazados como gastos operativos. El rastro es lo bastante claro para probar intención, pero lo suficientemente descuidado para mostrar arrogancia. Miré los números cada uno como un clavo que atravesaba la poca duda que quedaba. Entonces, mientras me acusaban de manipulación, dije suavemente, él era quien robaba. Exacto, dijo Esteban. Presentamos una moción para mostrar esta evidencia en el tribunal. Una vez verificada, no solo limpiará tu nombre, convertirá sus acusaciones en responsabilidad. Se recostó ligeramente con el más leve rastro de alivio en sus ojos. No necesitas hablar públicamente, Amalia. Deja que los números hablen por ti. No mienten. Esa tarde la noticia se extendió rápido por los canales legales. Para la noche incluso los sitios de noticias que publicaron las afirmaciones de Camila comenzaron a publicar correcciones. Nuevas pruebas financieras emergen en el caso de la herencia Fuentes, decía un titular. La marea por fin comenzaba a cambiar. Camila no llamó, pero Damián sí. Su voz era vacilante, más baja de lo que recordaba. Mamá dijo no sabía lo del dinero. Lo juro. Te creo, dije. Él nos dijo que estabas inestable. Continuó Damián. Que querías todo para ti. Lo seguí porque pensé que tal vez habías cambiado. Dejé que el silencio entre nosotros se asentara antes de responder. Todos cambiamos, Damián. La pregunta es ¿por qué? Suspiró, y por primera vez desde el funeral de Arturo escuché al chico, que solía ser el que ayudaba a su padre, a lijar pisos viejos, que reía cuando el aserrín lo hacía estornudar. Ya no los ayudaré, dijo finalmente. Camila no escucha a nadie ahora. Entonces no la pelees, le dije. Solo retrocede. Después de la llamada abrí la ventana del estudio de Arturo. La luz tardía se derramó sobre su vieja mesa de dibujo, atrapando los bordes del libro azul, que aún descansaba allí. Pensé en todos los años que pasó midiendo tablas, calculando ángulos, revisando cada cifra hasta que era exacta. Solía decir, los errores cuestan más que el material. Había tenido razón en formas que ninguno de los dos podía haber imaginado. 2 días después, Esteban me reenvió una declaración oficial del investigador estatal. Los hallazgos preliminares confirmaban el desfalco de Emiliano. Los registros bancarios coincidían con su firma y varias facturas falsas llevaban el membrete de su empresa. Los mismos medios que alguna vez me pintaron como manipuladora, ahora usaban la palabra víctima. No traía consuelo exactamente, pero restauraba algo más simple, una especie de equilibrio. Camila emitió un mensaje breve en línea. Cooperaremos plenamente. Las palabras eran cortas, defensivas, huecas.
El nombre de Emiliano, sin embargo, ya había desaparecido de su perfil. Esa noche me senté junto a la ventana escuchando la lluvia. No era triunfo lo que sentía. Era algo más callado, más firme el peso de la verdad, regresando finalmente a su lugar. Arturo solía decir que la honestidad era un juego largo del tipo que sobrevive a las tormentas. Mientras el trueno retumbaba más allá del puerto, entendí lo que quiso decir. Algunas tormentas limpian el aire solo después de que todo lo falso ha sido lavado. Las órdenes llegaron en silencio sin ceremonia. Esteban llamó temprano esa mañana, su voz baja pero firme. El tribunal las aprobó, dijo. Emiliano Vargas está siendo detenido por fraude, desfalco y falsificación. Camila no ha sido acusada, pero está bajo investigación por complicidad. Me senté en la mesa de la cocina, el teléfono aún en la oreja, mucho después de que colgó. Afuera el sol salía sobre el puerto, y la luz cortaba la niebla como la verdad atraviesa la negación lenta, segura, imparable. La noticia se difundió en horas. Los mismos reporteros que usaron mi nombre para escándalos ahora llenaban sus páginas con la caída de Emiliano. Asesor financiero arrestado en caso de fraude de herencia. Heredera de Restauraciones Fuentes implicada en esquema de falsificación. El tono cambió de acusación a disculpa, aunque nada de eso importaba ya. La historia ya había hecho su daño. El nombre de Camila aparecía en cada artículo. Algunos la mencionaban directamente. Otros implicaban culpa con el silencio. Sus clientes se retiraron, sus amigos desaparecieron, y su imagen tan cuidadosamente construida en confianza y gracia se derrumbó bajo el peso de la exposición. Lo observé sin alegría. Había pasado demasiados años amándola para encontrar satisfacción en su ruina. Solo quería la verdad, y había llegado, aunque tarde. 2 días después, fui a la vieja oficina de Restauraciones Fuentes. Habían pasado meses desde que crucé sus puertas. El vidrio aún tenía las letras desvaídas del nombre de la empresa, El Dorado, casi borrado por el tiempo y el clima. Dentro el aire olía levemente a polvo y a brillantador de madera. Los escritorios estaban vacíos ahora, las paredes desnudas de sus marcos. Pasé la mano por el mostrador donde Arturo solía dejar su taza de café cada mañana. La mancha seguía ahí, un anillo débil en la madera, terco como la memoria. En la esquina lejana su mesa de dibujo estaba inclinada hacia la ventana. Pasé los dedos por su borde recordando el ritmo de su lápiz, golpeando contra la regla mientras pensaba. Construimos todo desde esta sala, cada contrato, cada casa, cada riesgo. Y aunque el espacio estaba vacío, ahora no se sentía abandonado. Se sentía terminado. Valeria me encontró allí a media mañana, sus ojos rojos pero secos. «Es extraño», dijo suavemente. «Pensé que sentiría enojo. Pero es más que nada silencio». «El silencio es bueno», dije. «Significa que el ruido se detuvo», asintió mirando alrededor. «¿Vas a mantener la empresa?» «Por ahora», dije. «Pero podría convertirla en algo nuevo. Un taller, tal vez. Un lugar para enseñar a otros a reparar lo roto en lugar de reemplazarlo». Su sonrisa fue leve, pensativa. Le gustaría eso. Cuando se fue me quedé un poco más dejando que la quietud se asentara. Encontré un último archivo en el gabinete, una pila de facturas con la firma de Arturo. Las puse en mi bolso no para uso legal, sino porque su letra se sentía como una parte de él que aún podía llevar. Para cuando cerré la puerta el sol estaba alto. Afuera una pequeña multitud se había reunido cerca de las escaleras del juzgado, al otro lado de la calle. Podía ver el destello de las cámaras, el apuro de los reporteros. Camila estaba al borde de todo su rostro pálido bajo el resplandor. Por un momento nuestros ojos se encontraron a la distancia. No habló, no se movió. Solo miró cansada, hueca, deshecha. Di un pequeño asentimiento, no de perdón, sino de reconocimiento. Luego me di la vuelta y me fui. Esa noche me senté en el porche mientras subía la marea. La ciudad estaba más silenciosa de lo usual, el aire más suave, como si Mérida misma hubiera exhalado.
Pensé en cuánto tiempo tomó para que la verdad encontrara su camino entre las mentiras en los años de silencio que permitieron que el engaño creciera. Pero también pensé en lo que Arturo dijo una vez, cuando una restauración de casa tomó el doble de tiempo de lo esperado. El tiempo no arruina el buen trabajo, solo prueba si fue hecho para durar. Ahora entendía lo que quiso decir. La justicia, como la madera o el amor, tomaba su propio tiempo para asentarse, y cuando lo hacía sostenía. Fue idea de Esteban llamarlo un fideicomiso, pero el nombre fue mío. Quería algo que sonara menos como castigo y más como promesa. Lo llamamos el fideicomiso del pacto de respeto. Una base, no un muro. Nos reunimos en su oficina, otra vez la luz del sol colándose por las persianas. Ya había redactado los documentos, pero esperó a que leyera cada palabra. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Sí, dije. Si quieren ser parte de lo que su padre construyó, deben entender lo que costó construirlo. Asintió lentamente. Cada beneficiario debe completar servicio comunitario, documentado restitución por daños y participación directa en trabajo caritativo o restaurativo, antes de acceder a los fondos. Tracé las palabras en la página imaginando la aprobación silenciosa de Arturo. Habría sonreído por lo práctico, amor escrito, estructurado, pero justo. Añadimos una cláusula más juntos, mi sugerencia. El respeto, una vez probado, restaurará la inclusión. No se trataba de negárselos para siempre. Era darles la oportunidad de reaprender el significado del valor. Cuando estuvo firmado y sellado sentí una paz extraña. El fideicomiso no era venganza. Era orden del tipo que mi esposo siempre construyó con manos firmes. Esa noche llamé a Damián primero. Escuchó en silencio mientras explicaba. Entonces, si hacemos voluntariado y corregimos las cosas, dijo, ¿podemos recuperar lo que se perdió? No lo que se perdió, dije suavemente, lo que aún se puede construir. No discutió. Podía escuchar el alivio en su respiración, el comienzo de la comprensión. Valeria llamó después. Su voz era suave. Es justo, mamá. Duro pero justo. No quiero duro. Dije, quiero honesto. Estuvo en silencio un momento. A Camila no le va a gustar. Lo sé. Y no le gustó. 2 días después, el abogado de Camila envió una carta seca, objetando los términos, llamándolos coercitivos emocionalmente. Esteban respondió con una frase. El respeto no puede ser coercionado. Solo probado. No hubo más respuesta. Pasaron semanas tranquilas. Las batallas legales se desvanecieron reemplazadas por papeleo y quietud. Comencé a pasar las mañanas en el porche con té en la mano, viendo la luz del puerto cambiar de plata a oro. Algunos días pensaba en Camila no con enojo, sino con una especie de amor cansado, del tipo que permanece incluso después de que deja de pedir retorno. Una tarde Esteban pasó con una copia firmada del fideicomiso finalizado. Lo puso en la mesa, la tinta aún fresca. Está hecho, dijo. ¿Has escrito una ley por la que tu familia puede vivir? Sonreí levemente. No ley. Memoria. Inclinó la cabeza. Las mejores son ambas. Después de que se fue, puse el documento junto al libro azul en el escritorio de Arturo. Los dos pertenecían juntos su preparación y mi continuación, unidos por el mismo principio que construyó cada hogar que tocamos. La luz del porche se encendió al caer el crepúsculo. Me senté un largo rato, en el suave resplandor, pensando, no en lo que se había tomado, sino en lo que finalmente se había corregido. El motel estaba al borde del agua, una larga franja de revestimiento azul desvaído y ventanas rotas, que alguna vez recibió turistas, pero ahora solo enfrentaba el viento. Lo compré en silencio, sin anuncio ni ceremonia, usando parte de lo que Arturo dejó. Se sentía justo que algo desgastado pudiera volver a ser refugio. Lo nombré Habitaciones del Puerto. El nombre llegó fácil, como llegan las cosas que ya le pertenecen al corazón.
Sería un lugar para mujeres mayores sin dónde ir, aquellas descartadas, ignoradas o desechadas como cargas. Tendrían una habitación, una llave y una puerta que pudieran cerrar desde dentro. Eso aprendí, era su propia forma de dignidad. La remodelación tomó meses. Damián llegó primero con una caja de herramientas en la mano, sus ojos más claros de lo que había visto en años. No dio discursos ni disculpas, solo arremangó las mangas y comenzó a raspar la pintura desgastada por la sal de los barandales del porche. «Los cimientos están buenos», dijo una mañana golpeando una viga. «Solo necesitan cuidado». «¿Eso es todo lo que cualquiera de nosotros necesitó?», respondí. Sonrió breve y genuino y volvió al trabajo. Valeria se unió semanas después trayendo bocetos y muestras de tela. Enseñó talleres pequeños de diseño los fines de semana, proyectos simples como hacer cortinas y reutilizar muebles viejos. Las mujeres que asistían reían a menudo, sus voces elevándose sobre el sonido de martillos y sierras. No había charlas de lástima o rescate, solo el ritmo de manos compartidas construyendo algo nuevo. Me quedé mayormente tras bambalinas manejando permisos y fondos, aunque a veces ayudaba a lijar paredes o pintar molduras. Cada pincelada se sentía como recuperar algo que Arturo y yo comenzamos hace mucho. El lugar comenzó a transformarse habitación por habitación, color por color, en un testamento silencioso de resistencia. Cuando llegaron las primeras residentes, las habitaciones aún olían levemente a pintura fresca y aire del mar. Una mujer rosa se paró en su puerta y dijo: «Es la primera vez que tengo mi propia llave en 10 años». Le entregué una pequeña canasta de bienvenida y dije: «Guárdala cerca. Significa que tú decides cuándo abrir la puerta otra vez. Para el fin del verano». Habitaciones del puerto estaba lleno. La risa que flotaba por sus pasillos era diferente de la que recordaba en mi propio hogar, a años atrás, menos segura quizás, pero más honesta. Damián seguía viniendo cada sábado a arreglar lo que el tiempo había aflojado, y Valeria se quedaba después de sus clases para compartir café con las residentes. Ninguno mencionó a Camila, y yo tampoco. El silencio se había convertido en nuestra tregua, y el trabajo en nuestra disculpa. Algunas noches, cuando el trabajo del día terminaba, me sentaba en los escalones del motel y veía subir la marea. El agua nunca estaba quieta. Llevaba tanto ruina como renovación en el mismo aliento. El edificio brillaba suavemente bajo las luces del porche, su letrero recién pintado, sus ventanas cálidas. No era perdón lo que sentía aún no. Era firmeza la que viene de construir algo verdadero con tus propias manos y saber que esta vez podría durar. Pasó un año antes de que me diera cuenta de lo silencioso que podía ser el puerto, cuando la paz finalmente se asentaba. El aire de Mérida esa noche llevaba un calor de verano tardío, suave y salado, del tipo que hacía que hasta los árboles viejos parecieran en reposo. El porche de habitaciones del puerto brillaba débilmente en la luz que se desvanecía, sus barandales recién pintados, el jardín podado, el letrero, en la entrada, pulido hasta que atrapaba cada destello del crepúsculo. En la entrada estaba una pequeña placa de latón nueva, pero ya opacada por el viento del mar. Las palabras grabadas decían: «Construido con trabajo, mantenido con respeto». Esteban la hizo hacer tras el primer aniversario del fideicomiso. Quería algo simple, algo que dijera la verdad sin nombrar nombres. Dentro las mujeres terminaban de cenar, risas suaves, platos chocando, sillas raspando el suelo. Damián estaba reemplazando una bombilla del porche que parpadeó la noche anterior, y Valeria dejó una nota en la encimera prometiendo traer cortinas nuevas la próxima semana. El lugar zumbaba con vida ordinaria. Eso era lo que más quería lo ordinario, después de tanto ruido. Salí afuera con una taza en la mano y vi el horizonte desvanecerse, de dorado a violeta. El puerto reflejaba todo, la luz, el cielo, el ritmo lento de una ciudad que seguía sobreviviéndose a sí misma. Pensaba en Arturo a menudo, pero ya no con dolor,
Su presencia se había vuelto silenciosa como la marea siempre ahí, lo buscara o no. Un auto entró al lote de grava, sus faros cortando brevemente los escalones. Damián ya se había ido, así que bajé sola. El motor se detuvo, y por un momento el único sonido fue el viento del agua. Luego la puerta se abrió. Camila salió. Lucía mayor de lo que su edad sugería, como si los meses hubieran presionado fuerte contra ella. La confianza que solía llevar como armadura se había ido reemplazada por algo más pequeño, más frágil. En sus manos sostenía una carpeta a los bordes desgastados de tanto cargarla. «Traje lo que pediste», dijo en voz baja. Su voz tembló, pero no se rompió. Asentí hacia el porche. «Sube». Subió los escalones lentamente, sus zapatos crujiendo contra la grava. Cuando llegó arriba me entregó la carpeta. Dentro estaban sus recibos de restitución, cartas de disculpa, verificadas por el tribunal, y un registro de horas comunitarias servidas en el albergue de mujeres de la ciudad. Cada página llevaba un pequeño pedazo de su esfuerzo medido, documentado, real. «Has hecho mucho», dije. «Tenía que hacerlo», respondió. «No por el fideicomiso, porque necesitaba saber si aún podías hacer algo bien». Por un momento ninguna habló. El viento del puerto pasó rozándonos, levantando un mechón de su cabello sobre su rostro. La recordé de niña con las manos pegajosas de mermelada de durazno, su risa resonando en nuestra primera casa renovada. Se sentía como de otra vida. Me giré hacia la puerta, alcancé el interruptor y encendí la luz de latón del porche. El resplandor se extendió por los escalones suave pero seguro, envolviéndonos a ambas en su alcance. «Quédate ahí un momento», dije suavemente. «Deja que la luz se ajuste». Asintió con los ojos brillando y se quedó donde estaba. Volví adentro dejando que la puerta de malla se cerrara. A través de ella la luz se derramaba sobre su rostro firme y perdonadora a su manera silenciosa. El sonido de las olas se acercó llenando los espacios donde las palabras ya no pertenecían. Cuando miré otra vez, no se había movido. Estaba de pie en ese resplandor, mitad sombra, mitad regreso, como alguien aprendiendo por primera vez cómo pertenecer de nuevo a su propio nombre. La luz del porche se quedó encendida mucho después de que el puerto se oscureció.